Una joven salió mareada de una fiesta vecinal, creyendo que alguien la ayudaría a volver a casa, pero terminó subiendo a una camioneta blanca, donde varios hombres ya la esperaban en silencio. Horas después, despertó con recuerdos fragmentados de una habitación llena de sombras, voces masculinas turnándose alrededor suyo y un teléfono grabando mientras apenas podía mover el cuerpo. Lo más perturbador es que sus agresores no desaparecieron después de aquella noche. Siguieron viviendo frente a ella, observándola, amenazándola y recordándole todos los días lo que le habían hecho. Durante años intentó sobrevivir al miedo, a las burlas y a un sistema que parecía disfrutar viéndola romperse lentamente. Hasta que una mañana apareció muerta dentro de su propia casa, antes de escuchar la sentencia contra quienes la destruyeron. El caso de Paula Martínez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La historia de hoy ocurrió en diciembre de 2016, en el barrio San Rafael de Florencio Varela, una localidad ubicada al sur de Buenos Aires, Argentina. Aquella madrugada, Paula Martínez apenas podía mantenerse en pie. Había salido de una reunión vecinal sintiéndose cada vez peor, mareada, confundida y con la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Un hombre que había permanecido cerca de ella durante buena parte de la noche, se ofreció a acompañarla hasta su casa cuando notó que apenas podía caminar. Paula aceptó porque ya no se sentía capaz de regresar sola. Mientras avanzaban por una de las calles del barrio, Paula trataba de sostenerse y entender por qué se sentía tan mal. Su cabeza daba vueltas, sus pensamientos se mezclaban y le costaba incluso coordinar sus movimientos. En medio de ese estado de semi-inconsciencia, alcanzó a notar cómo una camioneta blanca aparecía frente a ellos y se detenía a pocos metros. Dentro del vehículo había varios hombres esperando. Todo ocurrió rápidamente. El hombre que supuestamente iba a ayudarla, la condujo hasta la camioneta y Paula terminó siendo subida al vehículo sin comprender realmente lo que estaba pasando. La joven recuerda fragmentos muy confusos de ese trayecto. El motor avanzando durante varios minutos, voces masculinas hablando entre sí, y la sensación de estar perdiendo completamente el control de su cuerpo. Intentó apoyarse emocionalmente en quien la había sacado de la fiesta creyendo que la protegería, pero luego comprendió que no estaba siendo auxiliada. Había sido entregada. Después de recorrer una distancia que Paula no pudo calcular debido al estado en el que se encontraba, la camioneta finalmente se detuvo frente a una vivienda. Los hombres la bajaron y la llevaron hacia el interior de la casa, mientras ella apenas podía sostener la cabeza erguida. Todo lo que ocurrió después quedó registrado en su memoria de manera fragmentada, como imágenes aisladas y sin continuidad, consecuencia del estado de intoxicación en el que se encontraba. Paula siempre sostuvo que estaba convencida de haber sido drogada con algo colocado en la bebida que le ofrecieron durante la fiesta. Dentro de la vivienda fue llevada hasta un cuarto donde comenzaron los abusos. Paula recordaría que varios hombres participaron por turnos mientras ella permanecía prácticamente inmóvil, incapaz de defenderse o reaccionar. No podía controlar sus brazos ni sus piernas. Apenas alcanzaba a percibir lo que sucedía a su alrededor, y por momentos perdía completamente la conciencia. Aún así, logró identificar a algunos de los agresores porque eran vecinos del mismo barrio donde ella vivía. También recordaría sombras entrando y saliendo de la habitación, voces riéndose y movimientos constantes alrededor suyo. En medio de esa escena, Paula alcanzó a notar algo más. Alguien estaba grabando. Entre los recuerdos inconexos de aquella noche, permaneció la imagen de una persona sosteniendo un teléfono mientras registraba los abusos. Nunca pudo determinar cuántos hombres participaron realmente. Ella calculaba que pudieron ser entre 8 y 10 personas dentro de la casa. Algunos los reconoció, otros no.
Todo transcurrió durante varias horas, mientras Paula permanecía en un estado de absoluta vulnerabilidad física y mental. Cuando comenzó a amanecer, los agresores decidieron deshacerse de ella. La volvieron a subir a la camioneta y la abandonaron cerca de su vivienda. Paula descendió completamente desorientada, todavía bajo los efectos de la sustancia que le habían administrado. Caminó hasta su casa casi por instinto, sin comprender completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. Antes de aquella madrugada que destruyó su vida, Paula Martínez era una joven de 18 años que vivía junto a su familia. Compartía la vivienda con su madre Sandra Zapata, el esposo de ella, padrastro de Paula, y los hijos menores de la pareja. Además, Paula era madre de 2 pequeños niños, a quienes dedicaba prácticamente todo su tiempo fuera del trabajo. Su relación con el padre de sus hijos había terminado, pero seguían manteniendo contacto debido a la crianza de los niños. Quienes la conocían la describían como una muchacha tranquila, amable y muy trabajadora. No llevaba una vida social activa, ni era habitual verla salir a fiestas o reuniones nocturnas. Su rutina giraba alrededor de sus hijos, su empleo y las responsabilidades dentro de la casa familiar. Trabajaba como promotora para una concesionaria de vehículos de la zona y estaba cerca de obtener un ascenso como vendedora, algo que representaba una oportunidad importante para mejorar económicamente y darle una vida más estable a sus hijos. En el barrio era conocida desde pequeña. Muchas personas la habían visto crecer y mantenían relación cotidiana con su familia. Entre esos vecinos se encontraba una mujer que años atrás había sido niñera de Paula cuando era niña. La sobrina de esa mujer era Mariana Brizuela, una joven que tiempo atrás había compartido juegos con Paula durante las vacaciones, aunque con el paso de los años, la relación entre ambas se volvió distante y apenas se saludaban ocasionalmente cuando coincidían en la calle. En ese mes de diciembre de 2016, Mariana volvió a acercarse a Paula. Le comentó que estaba buscando trabajo y le pidió ayuda para ingresar a la concesionaria donde ella trabajaba. Paula aceptó ayudarla y le pidió que le llevara su currículum para entregarlo en la empresa. Mariana se mostró agradecida y aprovechó el encuentro para invitarla a una fiesta de cumpleaños que celebraría durante la siguiente semana. Sería una fiesta de disfraces organizada en la casa de su tía, justo frente a la vivienda de Paula. Durante los días siguientes, Mariana continuó insistiendo para que asistiera a la reunión. Paula realmente no tenía interés en ir. Prefería descansar y quedarse con su familia porque al día siguiente debía trabajar temprano. Sin embargo, la insistencia fue constante. La noche de la fiesta, Mariana regresó varias veces a buscarla personalmente. Finalmente le dijo que casi nadie había ido a celebrar su cumpleaños y apeló a la buena voluntad de Paula para convencerla de acompañarla un rato. Después de negarse varias veces, Paula terminó aceptando. No llevaba disfraz porque nunca tuvo intención real de asistir. Salió de su casa vestida de manera casual. Cuando Paula cruzó hacia la casa donde se realizaba la fiesta, lo primero que le llamó la atención fue que Mariana le había mentido. La reunión no estaba vacía ni mucho menos. Había varias personas dentro y fuera de la vivienda. Familiares, vecinos y conocidos del barrio San Rafael. Algunos eran rostros que Paula reconocía de vista por haberlos visto durante años en la zona, aunque no tuviera trato cercano con ellos. Aún así, como la fiesta se encontraba prácticamente frente a su casa y se trataba de personas conocidas del barrio, nunca imaginó que estuviera entrando en una situación de peligro. La joven se quedó conversando y observando el ambiente sin demasiada confianza. No era alguien acostumbrada a fiestas ni a reuniones de ese tipo. Había asistido únicamente por insistencia de Mariana y con la idea de permanecer poco tiempo antes de regresar a descansar. Sin embargo, apenas llevaba unos minutos allí cuando uno de los hombres presentes comenzó a acercarse constantemente a ella. Se trataba de Guillermo Chávez, primo de Mariana Brizuela. En un momento se aproximó ofreciéndole una bebida. Paula la aceptó con naturalidad y comenzó a tomar pequeños sorbos mientras conversaba con algunas personas del lugar. No pasó demasiado tiempo antes de que empezara a sentirse extraña. Primero apareció un fuerte mareo. Luego el dolor en la cabeza se volvió intenso y su cuerpo comenzó a reaccionar de una manera que no lograba comprender. Paula sentía que algo no estaba bien. Le costaba concentrarse, el entorno parecía moverse y cada vez le resultaba más difícil mantenerse alerta. Nunca había experimentado una sensación semejante.
No se sentía simplemente cansada ni alcoholizada. Sentía que estaba perdiendo el control de sí misma. Mientras su estado empeoraba, otro hombre permanecía constantemente a su alrededor hablándole sin parar. Paula intentaba responder, pero poco a poco comenzó a desconectarse de lo que sucedía. Los recuerdos de esos minutos se volverían después borrosos e incompletos. Solo conservó imágenes aisladas, personas observándola, voces mezcladas y la sensación de que cada vez podía moverse menos. Cuando finalmente dijo que se sentía mal, aquel hombre se ofreció inmediatamente a llevarla de regreso a su casa. Paula aceptó porque necesitaba salir de allí cuanto antes. No sabía que en realidad la fiesta había sido el inicio de una trampa cuidadosamente preparada. Ahora es momento de regresar al punto, después de la brutalidad sufrida por Paula. Tras ser abandonada cerca de su vivienda al amanecer, Paula entró a la casa completamente confundida. Seguía aturdida y apenas podía comprender lo ocurrido durante las horas anteriores. Lo único que quería era cambiarse la ropa y tratar de continuar con su rutina, como si aquello hubiese sido una pesadilla borrosa de la que todavía no lograba despertar. Entró, se quitó las prendas que llevaba puestas y, todavía desorientada, salió rumbo al trabajo para cumplir con su jornada en la concesionaria. Pero al llegar, quienes trabajaban con ella notaron inmediatamente que algo no estaba bien. Su aspecto físico y su comportamiento evidenciaban que estaba en un estado completamente anormal. Paula apenas podía sostenerse emocionalmente y se veía perdida, desconectada y agotada. El encargado del concesionario le dijo que regresara a su casa porque claramente no estaba en condiciones de trabajar. Fue entonces cuando comenzó a tomar verdadera conciencia de que algo terrible le había sucedido. De vuelta en la vivienda familiar, observó con detenimiento la ropa que se había quitado al llegar aquella mañana. Las prendas estaban manchadas, húmedas y pegajosas. Su cabello también tenía restos de fluidos. A medida que iba mirando su cuerpo y recordando fragmentos de la noche anterior, la realidad comenzó a caer sobre ella de manera brutal. Paula entendió que había sido abusada sexualmente. Los recuerdos dispersos de hombres abusando de ella dentro de una habitación dejaron de parecer imágenes confusas y se transformaron en la comprensión aterradora de lo que realmente había ocurrido. Desesperada, salió corriendo hacia la casa donde se había realizado la fiesta y comenzó a gritar frente a todos que la habían abusado. Desde el interior de la vivienda, alguien le respondió con una frase utilizada en Argentina para insinuar que alguien había estado de acuerdo o había disfrutado de una situación. Lejos de encontrar ayuda o preocupación, Paula recibió burlas y desprecio. Aquella reacción sería apenas el inicio de años de humillaciones, amenazas y violencia psicológica. Cuando Sandra, la madre de Paula, comprendió lo que había sucedido, decidió actuar de inmediato. Guardó cuidadosamente toda la ropa que su hija había usado aquella noche, consciente de que podía convertirse en evidencia importante. Paula permaneció en estado de shock durante horas, y recién al día siguiente, cuando logró sentirse mínimamente estable, Sandra llamó a emergencias para denunciar lo ocurrido. Ninguna de las dos imaginaba que el camino hacia la justicia se convertiría en otra forma de sufrimiento. Dentro de las primeras 72 horas posteriores a la agresión, Paula realizó la denuncia formal acompañada por su madre. Un patrullero acudió a buscarlas, pero desde el inicio comenzaron las irregularidades. En lugar de trasladarla a una comisaría especializada en violencia de género o a una comisaría de la mujer, el funcionario la llevó a una comisaría regular. Allí, Paula tuvo que relatar en estado de vulnerabilidad extrema lo poco que conseguía recordar de aquella madrugada. Durante su declaración explicó repetidamente que estaba convencida de haber sido drogada. Insistió en que la bebida que le ofrecieron en la fiesta contenía alguna sustancia, porque jamás había experimentado un estado semejante. Sin embargo, según contaría después, el policía que tomó la denuncia escribió en el informe que Paula se encontraba alcoholizada. Aquella diferencia cambiaría completamente la manera en que las autoridades abordarían el caso desde el principio. Paula también declaró que creía que entre 8 y 10 hombres habían participado en la agresión y logró identificar a 5 de ellos. Mencionó a Guillermo Chávez, quien le había ofrecido la bebida, a Mauro Nair Goncalves, dueño de la vivienda donde ocurrieron los abusos, y a Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo Carbonell y Diego Domínguez, todos vecinos del barrio San Rafael.
Pero mientras intentaba reconstruir lo sucedido, ocurrió algo que la dejó aterrada. Los hombres que acababa de señalar aparecieron dentro de la misma comisaría. Paula nunca entendió cómo supieron que ella estaba allí, ni con qué intención se presentaron en ese momento. La escena le hizo sentir que incluso dentro de la dependencia policial estaba desprotegida. Poco después, fue trasladada para la revisión médica obligatoria en casos de abuso sexual. Lo que debía servir para preservar pruebas y asistir a la víctima, terminó convirtiéndose en otra experiencia traumática. El médico encargado del examen era un hombre, algo que la hizo sentir todavía más vulnerable. Cuando le pidió que abriera las piernas, Paula se negó por miedo y por el estado emocional en el que se encontraba. Sin embargo, el médico tomó sus rodillas por la fuerza y la obligó violentamente a abrirse, provocándole un dolor tan intenso que prácticamente no pudo caminar con normalidad durante varios días. A pesar de la gravedad del caso, no se realizaron los procedimientos fundamentales. No hubo hisopados para buscar semen ni rastros biológicos de los agresores. Tampoco se extrajeron muestras de sangre para determinar si Paula había sido drogada, pese a que ella lo había denunciado desde el primer momento. No recibió tratamiento preventivo contra enfermedades de transmisión sexual ni acompañamiento psicológico inmediato. La única medida que tomaron fue administrarle una pastilla anticonceptiva de emergencia. Después del examen, incluso le hicieron un comentario humillante. Le dijeron que no era virgen, algo absurdo tratándose de una joven que ya era madre de 2 hijos. Mientras todo esto ocurría, Sandra entregó a las autoridades la ropa que Paula había usado aquella noche para que fuera analizada en busca de ADN y otras evidencias. Pero el proceso tampoco avanzó como debía. Durante un tiempo les informaron que la bolsa con las prendas había desaparecido. Además, aunque Paula insistió desde el inicio en que uno de los agresores había grabado los hechos, los teléfonos celulares de los sospechosos nunca fueron secuestrados ni revisados. Ese video jamás apareció oficialmente, aunque más adelante la familia aseguraría haber sido extorsionada por personas que pedían dinero a cambio de entregarlo. Mientras la investigación avanzaba lentamente y sin resultados visibles, Paula y su madre comenzaron a hablar públicamente sobre lo ocurrido. Dieron entrevistas a distintos medios relatando tanto el abuso grupal como las irregularidades cometidas por las autoridades desde el primer día. Pero esa exposición provocó que el hostigamiento contra ellas creciera rápidamente dentro del barrio San Rafael, donde los acusados y sus familias seguían viviendo a pocos metros de su casa. Cada vez que Paula salía a trabajar o llevaba a sus hijos al jardín de infantes, familiares de los acusados, principalmente mujeres, la seguían insultándola y amenazándola. La situación se volvió tan constante que Paula dejó de salir de su vivienda casi por completo. Perdió su trabajo y los niños de la familia dejaron de asistir a la escuela por miedo a sufrir represalias. Las amenazas fueron denunciadas repetidamente. La familia llegó a realizar más de 30 denuncias por acoso y la justicia dictó restricciones de acercamiento contra algunos acusados y familiares. Pero las medidas eran prácticamente inútiles porque todos vivían en el mismo barrio. Los agresores seguían cruzándose con Paula y continuaban intimidándola. El hostigamiento llegó a quedar registrado incluso durante una entrevista televisiva para el canal Telefe, cuando varias mujeres comenzaron a gritar amenazas e insultos mientras Paula y su madre hablaban frente a cámara. Durante las noches, familiares y amigos de los acusados se reunían cerca de la casa para insultarla y amenazarla de muerte. Además, 2 de los señalados realizaban gestos obscenos frente a la vivienda. La violencia también escaló físicamente. En la casa donde se realizó la fiesta colocaron una cámara apuntando directamente hacia la vivienda de Paula. En otra ocasión, la joven fue golpeada por familiares de los acusados y el hijo de 7 años de Paula casi fue atropellado por un automóvil que pasó a gran velocidad frente a él. Finalmente, una noche, dispararon contra la casa familiar desde una construcción vecina, mientras dentro había varios menores de edad. Después de ese ataque, las autoridades colocaron una patrulla frente a la vivienda, aunque la familia denunció que el policía asignado fue visto conversando con familiares de uno de los acusados. El proceso judicial tampoco avanzaba de la manera esperada. La fiscal dejó la causa tras tomar una licencia médica prolongada y uno de los secretarios le dijo que la fiscal no creía su relato.
Más adelante, otro fiscal le realizó preguntas humillantes sobre si había participado antes en tríos u orgías para determinar si las relaciones grupales eran habituales en ella. Debido a esa conducta, el funcionario terminó siendo apartado del caso. Paula fue obligada a declarar numerosas veces y tuvo que revivir constantemente lo ocurrido aquella noche. También fue sometida a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, mientras la defensa de los acusados intentaba cuestionar su credibilidad. Sin embargo, los especialistas afirmaron que nunca mostró señales de estar mintiendo. Con el paso de los años, el impacto psicológico comenzó a destruirla. Paula empezó a sufrir ataques de pánico, delirios de persecución y brotes psicóticos. Llegó a alucinar que sus propios hijos eran los hombres que la habían atacado sexualmente y comenzó a reaccionar agresivamente hacia ellos, por lo que los niños terminaron viviendo con su padre. La joven intentó quitarse la vida varias veces. Tomó pastillas, se autolesionó y recibió tratamiento psiquiátrico. Durante un tiempo estuvo internada en el hospital. Mientras tanto, Sandra difundía videos y declaraciones públicas pidiendo ayuda y denunciando que el Estado las había abandonado completamente. Para entonces, algunos de los acusados recién comenzaban a ser detenidos y Mauro Nahir Goncalves seguía prófugo. La espera por justicia se extendió durante años. Los acusados comenzaron a ser interrogados casi 10 meses después de la agresión y las primeras detenciones ocurrieron más de un año más tarde. Otro de los implicados fue arrestado en 2019 y Mauro Nahir Goncalves continuaba prófugo mientras el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo. En medio de ese largo proceso, Paula tuvo una tercera hija junto al padre de sus otros 2 hijos, pero ni siquiera eso logró devolverle estabilidad emocional. Continuaba viviendo bajo amenazas y profundamente afectada psicológicamente. Con el tiempo, dejó de interesarse incluso por el juicio que finalmente había sido programado para marzo de 2022. El 26 de diciembre de 2021, 5 años después de la agresión, Paula fue encontrada muerta en su casa. Tenía 23 años. Su tío halló el cuerpo colgado de un ventilador con una cadena alrededor del cuello. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, aunque la familia manifestó dudas sobre la escena y sostuvo que las amenazas constantes hacían imposible descartar otras hipótesis. Para Sandra, más allá de cómo hubiera ocurrido la muerte, su hija había sido destruida desde el día de la agresión sexual. Repetía públicamente que a Paula la mataron ese día y sostenía que los agresores, el hostigamiento y el abandono institucional la habían llevado lentamente hacia ese final. También aseguró que seguiría luchando para obtener justicia por su hija y advirtió públicamente que temía por su propia vida debido a las amenazas que continuaban recibiendo. El juicio oral por la agresión sexual grupal de Paula Martínez finalmente comenzó el 4 de abril de 2022, apenas unos meses después de la muerte de la joven. En el banquillo estaban Diego Domínguez, Gonzalo Sandoval, Guillermo Chávez y Gustavo Carbonell, acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de varias personas. Mauro Nahir Goncalves, señalado como dueño de la vivienda donde ocurrió la agresión, seguía fuera del proceso porque permanecía prófugo al inicio del juicio. La primera persona en declarar fue Sandra. Sin recursos para contratar un abogado particular, enfrentó el proceso representada únicamente por la Fiscalía. Durante su testimonio, relató el deterioro que sufrió su hija desde la madrugada de la agresión hasta el día en que apareció muerta. Contó los intentos de quitarse la vida, el miedo permanente, las autolesiones y el encierro en el que Paula terminó viviendo durante años, mientras seguía siendo amenazada. Durante las audiencias también declararon psicólogos y peritos médicos que coincidieron en que Paula nunca mostró signos de haber inventado la agresión. Además, el perito encargado de analizar la ropa que Sandra había conservado desde el primer día confirmó que encontró ADN perteneciente al menos a uno de los acusados. Pero el análisis reveló algo más. También había material genético de otro hombre que no correspondía a ninguno de los imputados presentes en el juicio, reforzando la versión de Paula de que participaron más agresores de los que finalmente llegaron al tribunal. En medio del proceso, ocurrió además la captura de Mauro, localizado en el mismo barrio, donde había permanecido oculto todo ese tiempo.
El hombre fue detenido y se informó que sería juzgado en un proceso separado por no haber sido incluido en el juicio en curso. Otra cuestión que surgió durante las audiencias fue el posible rol de Mariana Brizuela, la joven que insistió repetidamente para que Paula asistiera a la fiesta. El fiscal solicitó que también fuera investigada al considerar que pudo haber actuado como entregadora, facilitando que la víctima terminara en manos de los agresores. Finalmente, el 31 de mayo de 2022, los jueces emitieron el veredicto. Los 4 acusados fueron declarados culpables. Diego Domínguez recibió una condena de 20 años de prisión y los otros 3 acusados fueron sentenciados a 19 años. En la sentencia, los magistrados concluyeron que Paula había sido sometida sexualmente mientras se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad y sin capacidad de decidir ni defenderse. También sostuvieron que existió un plan previo y una clara asimetría de poder ejercida por los agresores. A las afueras del tribunal se reunieron personas que acompañaban el reclamo de justicia por Paula y, separados por un cordón policial, familiares de los condenados que reaccionaron con insultos tras conocerse la sentencia. Para Sandra Zapata, las condenas representaban un paso importante, aunque insuficiente. En 2024, Mauro Nahir Goncalves fue absuelto sin recibir condena alguna. Sandra también indicó que su hija no llegó a ver el fallo y todavía quedaban preguntas sin resolver. Al menos otro hombre identificado únicamente por ADN. Y el misterio sobre qué ocurrió realmente en las últimas horas de vida de Paula Martínez. 5 hombres fueron señalados, 4 terminaron condenados y otro fue absuelto años después. Pero la historia jamás quedó completamente cerrada. Mientras tanto, la madre de la víctima continúa asegurando que su hija no murió únicamente por lo que ocurrió aquella madrugada, sino por todo lo que vino después. El abandono, las amenazas, el miedo permanente y la destrucción psicológica de la que nunca logró recuperarse. Porque a veces el crimen no termina cuando los agresores se marchan. A veces continúa durante años, dentro de la mente de la víctima, en las calles donde la obligan a seguir viendo a quienes la destrozaron y en cada puerta institucional que decide mirar hacia otro lado. Y quizás lo más aterrador de esta historia es pensar que aquella noche no solo hubo hombres participando del horror. También hubo personas que supieron lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para detenerlo. Y la pregunta más inquietante de todas: ¿la víctima murió por decisión propia o llevaba años siendo empujada lentamente hacia ese final? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.